Hola, soy Viviana de Cuadro, estudiante de sexto biológico y hoy voy a hablar sobre potencia eléctrica. Comencemos teniendo en cuenta que la potencia se representa con la letra P y se puede definir como la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que un sistema o un objeto puede producir. Cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre circuito eléctrico, trabajamos diferentes elementos que lo componen y entre ellos trabajamos elementos receptores y generadores que lo que hacen es transformar energía en otro tipo de energía y justamente la potencia es lo que nos dice cómo y cuánta energía se produce en un elemento en un determinado tiempo. Por eso llego a la conclusión de que la potencia se puede calcular dividiendo la cantidad de energía empleada dividido el tiempo del dispositivo que utiliza para cambiar de una energía a otra. Un medidor de energía eléctrica es un instrumento que se utiliza para medir el consumo que nosotros gastamos en un determinado lugar. Existen diferentes medidores de energía eléctrica y están los electromecánicos y los digitales. La unidad de medida de la energía eléctrica es el kilowatt hora y como el nombre lo dice va a depender de las horas de uso. En el caso de los electromecánicos hay una rueda que nos marca si estamos consumiendo energía o no y a diferencia de los digitales solo nos aparece una pantalla que nos marca los kilowatts hora consumidos en ese intervalo de tiempo. Entonces lo que podemos hacer para poder calcular el consumo de tu casa, por ejemplo, es agarrar dos lecturas. Una inicial, que va a ser a las 10 de la mañana, y la lectura final, que va a ser luego de 24 horas. Y para calcularlo, tenemos que hacer la resta entre ambos. Lectura final menos lectura inicial, y ahí va a ser lo consumido en ese día. En el caso de que queramos calcularlo para un mes, tenemos que esperar a un día, el que nosotros queramos, esperar 30 días y ahí hacer el mismo procedimiento anterior. Final menos inicial y ese va a ser tu consumo del mes. La unidad en que se mide en el sistema internacional es el watts, que se representa con una W, y por ejemplo en los electrodomésticos se manejan con muy baja potencia y siempre se menciona el kilowatts, que ese prefijo quiere decir 1000 watts. Es importante aclarar que la energía que recibe el receptor es igual al valor que aporta el generador. O sea que el trabajo eléctrico es únicamente la forma de transferir esa energía, por eso podemos expresarla de esta manera, porque son iguales, tanto la energía que llega al receptor como la del generador. Lo único que cambia es el trabajo y por eso es que está negativo. Para poder comprender de una manera más fácil las maneras de calcular la potencia eléctrica, es necesario tener en cuenta la ley de Ohm que plantea la relación entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente, mencionando que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. A continuación veremos las diferentes maneras de calcular la potencia disipada por un elemento en un circuito dependiendo de los valores que nos dé el ejercicio. La primera manera, partiendo de la base que sabemos que la potencia es igual a la energía sobre el intervalo de tiempo, esta energía sabemos que es transferida mediante el mecanismo de trabajo, que el mismo consta en los movimientos de las cargas para que así produzca corriente eléctrica. Cuando estudiamos el potencial eléctrico vimos que el trabajo realizado sobre una carga es igual al valor de esa carga multiplicado por la diferencia de potencial o voltaje. Entonces, si sustituimos el trabajo que es de esta forma, en la expresión de potencia tenemos que la potencia es igual a la carga por la diferencia de potencial dividido el tiempo empleado. Y por definición sabemos que la carga dividido el intervalo de tiempo es la intensidad de corriente y por eso acá
se sustituyen los valores y queda así. Otra manera de determinar la potencia en el caso de que tengamos la resistencia y la intensidad de corriente es haciendo la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Además, si tenemos ambos valores, podemos calcular la potencia disipada en función de los datos adquiridos, de la resistencia y de la intensidad. Como vimos recién, la potencia disipada se calcula como la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Y si aplicamos la ley de Ohm, sabemos que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad, y si sustituimos la expresión, concluimos que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad elevada al cuadrado. Otra manera de calcular la potencia disipada es sabiendo el valor de la diferencia de potencial y de la resistencia. Volvemos a aplicar la ley de Ohm teniendo que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia del circuito eléctrico. Sustituyendo en la expresión de potencial P es igual a V por I, y vemos que el potencial es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido la resistencia. Dicho todo esto y sabiendo claro las diferentes maneras de calcular la potencia eléctrica, pasaremos a realizar el ejercicio planteado por la profesora. El ejercicio dice: en una peluquería se utiliza un secador de pelo con una potencia de 1200 watts. Conectándolo a la red eléctrica UT suministra 220 voltios. A. Calcule la intensidad de corriente que circula por el secador cuando está funcionando. B. Calcule la energía que transforma en 8 horas de funcionamiento. Comenzamos con la parte A. Estos son los datos que nos da la letra: la potencia, el voltaje, y nos pide la intensidad. Si tenemos en cuenta las anteriores maneras de calcular la potencia, la única que se nos es posible es despejando esta ecuación con la intensidad. Tenemos la potencia, que es de 1200 watts, el voltaje, que es de 220 voltios, y la intensidad. Despejando nos queda con una intensidad de 6 amperes. O sea que la intensidad de corriente que circula por el secador es de 6 amperes. Sabemos que es amper porque la unidad de medida de la intensidad es amperes. Pasamos a la parte B. Estos son los valores que nos da la letra: la potencia de 1200 watts, el tiempo en 8 horas, y nos pide la energía que transforma en 8 horas. Así que vamos a utilizar esta ecuación para despejar la energía. Tenemos la potencia de 1200 watts, la energía y las 8 horas pasadas a segundos. Realizamos la cuenta y tenemos un valor de 34.560.000 joules. Es en joules porque la unidad de medida de la energía siempre es en joules.